calcetines recién limpios, acartonados, pero limpios. Tenía más, pero estoy jugando siempre con los mismos. Ya se me han roto dos, que ya pasaron a ser trapos para las chiquillas. De hecho, aún tengo ahí los últimos blancos que... No veas si ha salido. Bueno, el agua aquí no es potable y viene del río y está pues un poco turbia, pero vamos. Esto tenía en el cuello todo ahí una capa marrón, igual que por aquí por la espalda, del resudor secado. Si esta no ha visto un grifo desde no sé cuándo, igual que estos. Y están casi les queda nada. Y esta pues así, ¡ah, qué blanca parece! Madre mía, la miras de cerca. Esta me la regalaron unos amiguetes. Ah, bueno, si lo pongo así lo veis al revés. Me la regalaron para el viaje, en una cena que me hicieron de despedida. Roña tiene, se ve, ¿no? Pero eso ya no, eso es imposible. Eso es imposible. Contento estoy, oye. ¿Sabes la de día? Llevaba... Claro, estos 3 días atrás era imposible. Para secar unos calzoncillos 3 días. Y los lavé porque me duché con ellos, porque digo, va, como me estaba ahí en mitad de no sé dónde, digo, no me voy a poner aquí en pelotas. Digo, así de paso se limpian estos, con el jaboncito que cae. Mira, y el sitio, bueno, ya lo había enseñado antes, mira, ya lo tengo ahí todo preparado. Y aquí, como por la noche, dudo mucho que pasen mi coche, si apenas hay tráfico. Qué sitito más bonito. Lástima que no entendiera de setas, porque aunque no me gustan, sí que me hubiera hecho yo, como tengo ahí huevos, un salteadico ahí de setitas, un poquito de pimienta, e incluso tengo pebreritas y todo, por si cogía clochina, bueno, mejillón. No he visto ni uno esta vez. Estaba todo tan lleno de algas, toda la costa, todo. Algas, pero que no, ahí no te puedes meter ni queriendo. Espero que no se complique mucho la cosa. Pero bueno, las nubes son normales. Por allí, mira, solecico, qué majo. Con este ruidico voy a dormir. Estas noches sí que va a ser tranquilita. Solo este ruidico. Y si luego se ve un cielo bonito, pues mejor que mejor. Un cielo estrellado aquí tiene que ser la repera. Porque aquí supongo que igual se hará de noche. Porque es que estos días atrás la claridad no dejaba ver estrellas. No ha sido noche nunca. Noche, lo que nosotros entendemos por noche, desde que pasé a este lado no ha habido noche. Había siempre una claridad. Si hubiera subido más al norte, pues... Pero no. Bajan demasiado las temperaturas y queda todavía mucho verano para luego realmente las auroras que son en invierno. Cuando haga ya, entonces ya iremos preparados. Plan B. Piensa en ello.